Antes que todo, pedir las disculpas correspondientes. Hemos tenido un pequeño problema de sonido y también con un expositor que está levemente atrasado, pero decidimos comenzar igualmente. Antes que todo, también decirles que por favor coloquen sus celulares en silencio para respetar las exposiciones de cada uno de los invitados con los que hoy contamos. Sean todos bienvenidos al inicio del segundo ciclo de charlas Estudiantes y Ciudadanos. Me presento, soy Nicolás Arias, actual director de este proyecto, y en nombre de los organizadores les agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de los que hoy nos acompañan. Voy a ser bastante breve en pos de favorecer a los invitados que hoy están con nosotros, a quienes aprovecho de saludar y agradecer la presencia y la disposición para participar en esta instancia. Este proyecto se realiza gracias al financiamiento otorgado por los fondos concursales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, particularmente el Fondo de Acción Social, y en base a la motivación y dedicación de un grupo de compañeros de la Escuela de Ingeniería Industrial de esta universidad, quienes en conjunto nos hemos propuesto fomentar la información, la sana discusión y la consecuente capacidad crítica necesaria en cada uno de nosotros pertenecientes a la comunidad universitaria en la que vivimos. Sabemos que lamentablemente hoy estamos inmersos en una gran máquina productora de profesionales, tal como ayer un compañero de nosotros mencionaba en la asamblea de carrera. Y reconocemos que existe un largo y difícil camino antes de llegar a transformarla en algo realmente constructivo. Pero queremos ayudar a que esos productos resultantes, que en este caso somos nosotros, seamos lo más responsables posible. Porque todos y cada uno de nosotros, los hoy aquí presentes, somos esos productos. Y es nuestro deber darnos cuenta del potencial con el que contamos al estar en este instante. Porque lo más probable es que al terminar nuestra etapa formativa seamos parte de una organización o institución con mayor influencia en el entorno. Y el saber medir el impacto de nuestras decisiones se vuelve algo completamente fundamental. Saber reconocer que allá afuera existe una tremenda cantidad de personas que estará sujeta a esas decisiones no es un hecho pasajero, y nuestro aporte, tanto profesional como ciudadano, es lo que realmente importa. Y esto también es lo que aporta de manera real a la concientización efectiva de las personas que componen la sociedad en la cual estamos insertos. Por eso, informarse, analizar, formar una opinión, compartir y actuar como verdaderos ciudadanos es lo que a muchas personas hoy en día les hace falta, en pos de alcanzar una mejor comunidad. Es primordial reconocer esa capacidad individual de aporte social y la dualidad de expectativas de comportamiento responsable entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y las organizaciones que los componen. Efectivamente, y tal como muchos repiten actualmente, no somos agentes de cambio, pero debemos ser agentes de cambio continuos en todas y cada una de nuestras acciones. Y ese comportamiento, al ser compartido, se vuelve mucho más relevante. Esos agentes son los que tomarán las decisiones y ejecutarán las actividades de las organizaciones de nuestra sociedad. Cuando estas organizaciones sean en realidad socialmente responsables gracias a las capacidades y características de sus miembros, es cuando se contribuye de manera valiosa al desarrollo sostenible, armonizando las variables sociales, medioambientales y económicas, teniendo como objetivo principal el alcanzar la sostenibilidad de la sociedad, que otorga finalmente igualdad y bienestar para cada uno de los que la componemos. Por eso, la discusión de temas relevantes y contingentes es uno de los primeros pasos a seguir, por eso estamos aquí hoy día. Y este ciclo de charlas se extenderá a lo largo de todo este año, en este mismo espacio principalmente, por lo cual los dejo invitados a continuar asistiendo, ya que lo que principalmente necesitamos es de ustedes. Pasamos directamente a la presentación de esta charla. Los dejo con Nicole Galdames. Ella es alumna de sexto año de Ingeniería Civil Industrial de esta misma universidad y quien oficiará de presentadora para la charla de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradecer la asistencia de nuestros expositores y también la de todos ustedes presentes. Bueno, comenzando con la presentación del foro. El título es Marihuana, puerta de entrada a la discusión. Bueno, durante los últimos años la discusión respecto de la política de drogas en nuestro
país y en el mundo se ha tornado cada vez más relevante, siendo cuestionada por diversos sectores sociales. Principalmente esta discusión en Chile se ve marcada por una droga en particular, la cannabis sativa, conocida como marihuana. El fracaso de la guerra contra las drogas, iniciativa liderada por el gobierno de Estados Unidos desde el gobierno de Richard Nixon, es evidente. Se creía que el sistema internacional de drogas, concebido sin base científica, sino más bien en base a una coyuntura social, política y económica, en conjunto con las diversas estrategias de control establecidas a nivel mundial, conduciría a una constante reducción del mercado de tales estupefacientes y al eventual logro de un mundo sin drogas. Este fracaso se puede evidenciar en la gran cantidad de recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas que no han cumplido efectivamente su objetivo de disminuir la oferta o el consumo de manera eficaz. En cuanto a las medidas de salud, tanto para disminuir muertes por sobredosis o establecer planes de rehabilitación, entre otras, tampoco han podido ser eficientemente implementadas debido a la misma prohibición. Estas y otras situaciones son las que dan cuenta de que es necesaria una nueva política de drogas a nivel mundial. Como se hace mención en un comienzo, en nuestro país el debate sobre la política de drogas se ve centrado en la cannabis sativa. Las posiciones en este aspecto son encontradas y se diferencian entre quienes priorizan la disminución del consumo y los que apuestan en bajar las tasas del narcotráfico. Así, los argumentos del debate se encuentran en torno a la despenalización tanto del autocultivo como del consumo terapéutico y recreacional que tiene la marihuana, la cual pasó de la lista 3 de especies vegetales a la lista 1 de drogas duras, clasificada como sustancias capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud en el año 2007. Al parecer se hace necesaria la modificación de la Ley 20.000, Ley de Drogas, la cual ha sido criticada por los grandes vacíos legales y diversas contradicciones a las que dan paso, como por ejemplo que el consumo personal no se encuentra penado, pero se impide el acceso lícito a estas sustancias, llevando entonces a recurrir al narcotráfico. Ya que se ha entrado en este terreno, donde finalmente políticos de nuestro país se pronuncian, ya sea en pos o en contra, y donde la ciudadanía se ha hecho presente, donde ya algunos países han dado grandes pasos en esta materia, como Holanda o un ejemplo más cercano, Uruguay, cabe preguntarse, ¿cuál es el camino a seguir en Chile? ¿Seguiremos por los caminos conservadores e invirtiendo recursos en una guerra que, al parecer, no tiene fin y donde se han obtenido más fracasos que éxitos? ¿Nos encontramos preparados como sociedad para la despenalización del autocultivo o el uso medicinal de esta sustancia? Ligado a esto, pasando al terreno de las libertades personales a las cuales tantas veces acudimos. Y cabe preguntarse por la legislación actual, ¿somos realmente libres para tomar estas y otras decisiones? ¿De qué manera influye la educación actual y, por lo tanto, la cultura que vamos desarrollando día a día? ¿Estamos dispuestos a educar por un mundo libre de adicciones, de cualquiera sea el tipo, y de este modo un mundo libre para decidir? ¿O debemos seguir con lógicas prohibicionistas debido a la actualidad? ¿Sea avanzar poco a poco para realizar pequeños cambios culturales? ¿Hoy estamos preparados, culturalmente hablando, y solo faltan las voluntades de la autoridad? Es evidente entonces la necesidad de discutir sobre el consumo de drogas desde la vereda de la tolerancia, de diversos puntos de vista, dejando de lado las defensas fundamentalistas y abarcando la temática desde la realidad actual, teniendo en cuenta que los tiempos ya han cambiado. Y como el mundo y nuestro país han cambiado, se hace necesario también preguntar, ¿en qué nos ha ayudado el prohibicionismo? ¿Sigue siendo, dado el contexto actual, una buena forma para acabar con el narcotráfico o el mayor consumo de drogas? Somos una sociedad que necesita de este tipo de regulaciones para no vernos envueltos en algo que pudiese ser un consumo extremo. Algunos comparan. Se puede observar que en países con una legislación prohibitiva, como Estados Unidos, son los que más consumen, a diferencia de Holanda, donde está regularizado y el consumo promedio de cannabis es el más bajo de Europa. Entonces, si se regulase en Chile, ¿bajarán los niveles? ¿Habrá más control? Proponen entonces que la solución a los problemas que se generan a partir del consumo de drogas no es la prohibición total, sino que la regulación de las mismas, considerando también que las conductas adictivas, por ejemplo, no se ven solo producto del consumo de la cannabis sativa u otras drogas,
sino también por la televisión, por videojuegos, celulares, entre otros, que día a día nos invaden con promociones y nos hacen también dependientes. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es esta planta? Solo basta observar los reclamos comunes alrededor de todo el mundo, de miles y miles de personas que exigen regularizar la situación de la marihuana, ya sea para usos medicinales y o recreacionales, y en ocasiones también de otras drogas, y terminar así con la criminalización y persecución de usuarios y cultivadores. Tenemos entonces acá a nuestros tres expositores. A mi lado, Francisco Arellano Bastías, actualmente psicólogo asesor del Subdepartamento de Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y que también fue coordinador técnico de un centro de tratamiento ambulatorio de adolescentes con consumo de alcohol y drogas de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. A su lado tenemos a Iván Armentería, francés, estudió Filosofía y Ciencias Políticas en Chile y Colombia. Es experto en política de drogas y participación ciudadana y cuenta con experiencia en la ONU, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Ha sido asesor de gobiernos en Colombia, Perú y Chile. Actualmente es profesor universitario de Chile, siendo docente del programa de drogas de la Universidad Central de Chile y ha sido también profesor universitario en Colombia. También es vocero de la Red Chilena de Reducción de Daños y cuenta con varios libros y centenares de artículos publicados sobre drogas y seguridad. Finalmente tenemos a Eric Aviceller, quien es estudiante de quinto año de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y fundador y vocero de Cultiva tus Derechos de la misma universidad. Un aplauso a nuestro invitado. Bueno, la primera parte de este foro consta en la presentación de 20 minutos de cada uno de nuestros expositores y después pasaremos a ronda de preguntas. Comienza Francisco Arellano. Buenas tardes. Bueno, me gustaría hacer una presentación en relación a la mirada de la adicción a las drogas, basada un poco en mi experiencia como ex coordinador técnico en un centro de rehabilitación y algunos estudios que he ido conociendo en relación a la materia. En cuanto al concepto de adicción, según la RAE, es el hábito de quien se deja dominar por el uso de algunas drogas tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos. Como se dijo previamente, esta definición en realidad queda bastante pobre, porque en realidad no todas las drogas se han demostrado que sean realmente tóxicas y al mismo tiempo existen otras adicciones como el internet, ¿cierto? La adicción al sexo, a ciertos tipos de comida, a la violencia, a ir al gimnasio, actualmente también al celular, la adicción al trabajo también. Porque en realidad el concepto de adicción no solamente se podría entender en torno a uso de drogas tóxicas, sino también un variado número de conductas compulsivas. Bueno, como dijo previamente, en realidad ha sido Estados Unidos quienes han declarado mayormente los fundadores, digamos, como de la guerra contra las drogas, y esta guerra se basa principalmente en la conceptualización médica y clásica de que las drogas tienen una composición química que genera un efecto en el sistema nervioso que genera que automáticamente una persona que las drogas se vuelva adicta. No sé, en ese sentido, ¿quién arroba la marihuana acá? O el alcohol. En realidad no encontró tan rico que ahora se considera adicto. Ahora, en términos de lo que nos convoca en este momento, quizás todos tenemos la percepción de que la marihuana en realidad no es adictiva. Hoy día quizás compartimos esa visión, pero sin embargo, cuando hablamos de otras drogas como la coca, por ejemplo, o la heroína, quizás esta percepción de la adicción cambia un poco. Entonces, tenemos que esta guerra se basa en el modelo de la enfermedad, ya que en realidad nuestro cerebro se enferma
Esta concepción además se basa en experimentos que comenzaron a realizar en los años 40-50, en que tenían a una vatita dentro de estas cajas chicas conectada con una sonda donde estas ratas apretaban una palanca y recibían cierta cantidad de droga. Además tenían su comida y tenían su agua. O sea, la rata al final comenzaba a presionar esta palanca con una frecuencia muy alta y terminaba muriéndose de sobredosis. Entonces, bueno, eso venía a confirmar, digamos, este modelo y es como, bueno, si a ti te ponen un kilo de pasta base al lado, te vas a fumar uno y te la vas a fumar hasta abajo. Claro. En ese sentido, entonces, claro, se habían preocupado cómo se sentía esa rata dentro de esta jaula de la empresa. Y en los años 70-80 se cuestiona un poco estos experimentos que confirman este modelo. Y este psicólogo Bruce Alexander, un canadiense, dice, bueno, las ratas, ¿qué se parecen a nosotros? Son sociales, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros nos pusiéramos en una jaula? Y nos dejan agua, comida, no podemos ver a nadie, y nos ponen morfina, coca, marihuana, lo que sea. Yo creo que todos quizás recurriríamos a eso para lidiar con una situación de aislamiento y no terminaríamos muriendo. Entonces él dijo, bueno, vamos a cambiar este experimento y vamos a tratar de reproducir las condiciones de vida ideales para un ratón. Entonces construyeron este proyecto que se llama Ratpack, en el cual es una habitación bien grande con 13 ratones machos, 13 ratones hembras, y les pusieron fuego, minuta, todo lo que necesitan en el fondo para el concierto. Y además le pusieron la opción de consumir agua, de consumir su comida y además agua con morfina. Bueno, los resultados, hay una escala ahí en un gráfico al lado derecho. Las líneas punteadas muestran los ratones que estuvieron en el Ratpack y la frecuencia de consumo que tenían de morfina, y aquellos que tienen la línea, digamos, completa, son ratas que pusieron en aislamiento. Y el resultado fue que en realidad las ratas del Ratpack, si bien a veces consumían morfina, era apagable, era algo muy habitual. Aquellas ratas que dejaron en aislamiento mostraron patrones significativamente altos de consumo, y al mismo tiempo usaron algunas de estas ratas publicándose dentro de esta cajita adictas a la morfina durante 56 días. Tomaron estas ratas y las volvieron a incorporar en el Ratpack y dejaron de consumir la droga y lo mantuvieron en la sin tener las evidencias mortales que vemos en películas de tipo de Spock, que ven un guagua rodado con el frío, simplemente tenían algunos, obviamente signos de dependencia, pero podían, digamos, dejar de consumir. ¿Qué pasó con este estudio? Bruce Alexander presentó la primera revista científica principal de Estados Unidos y obviamente le dijeron, no lo vamos a publicar. Hoy dijeron estos resultados están un poco modificados por el evidente comprobar. Yo como me lo olvido un poco y cerraron con el estudio. Bueno, Bruce Alexander obviamente continuó con su análisis y con su estudio y dijo que podríamos hacer un reality show como esquina entre la gente que está tratando de ver qué es lo que pasa, pero empezó a hacer algunos análisis históricos y se dio cuenta que, por ejemplo, los veteranos de Vietnam, muchos de estos soldados estadounidenses habían vuelto, o se habían convertido en adictos a la heroína o a la morfina durante la guerra, pero sin embargo al volver de la guerra dejaban de ser adictos y dejaban de consumir. ¿Ya? Muy pocos de ellos mantuvieron un hábito, digamos, de consumo de droga y el resto en realidad no necesitó ni siquiera rehabilitación, dejó de hacerlo. Lo que de alguna manera contradice obviamente el modelo clásico de la adicción. Al mismo tiempo, viendo lo del lado derecho de los pacientes, personas que a veces están enfermas y empiezan a recibir algunos fármacos que generan adicción y sin embargo terminan su tratamiento y no siguen cosas. Y bueno, en ese sentido, lo mismo que hablábamos antes, quizás algunos que acaban consumiendo alguna droga, marihuana u otra, en realidad no se sienten adictos o han fumado durante un buen tiempo y después lo dejan.
años quizás fumando incluso a diario y de repente dice que no quiero fumar más y lo otro. Al mismo tiempo él hace un análisis de las culturas y de las tribus nativas de Canadá, las cuales plantean que en realidad no existen registros digamos, inditos que den cuenta de que existían problemas de adicción al alcoholismo y que si bien existía cierto consumo de droga estaban como más bien confinados a aspectos específicos de la vida, a ritual. Y durante el siglo XVIII y siglo XIX viene la invasión, estas personas las sacan de su territorio, les prohíben poder mantener su cultura, sus rituales, los tratan de evangelizar de algún modo, les prohíben aprender su lengua, a veces separan a los padres de los hijos y hay un boom de alcoholismo. Algo parecido también como se está pasando en Chile con la cultura mapuche, con la etnia, y que en el fondo todos dicen no, que hay un problema genético que hace que estas personas se conviertan en alcohólicas. Y por ejemplo también Rosa Alexander hizo un análisis de estas tribus que se les permitió mantener su cultura y sus tradiciones y no las confinaron, por ejemplo, a reservas, y en realidad mantenían niveles de alcoholismo y de consumo drogado. Esto entonces lleva a tener una conclusión distinta, que es que en el fondo la adicción surge cuando existen alternativas viables para hacer frente a situaciones de estrés y que la droga por sí sola no basta para explicar lo que es una adicción. Bueno, actualmente en nuestro país el enfoque, digamos, para el tratamiento de las adicciones es de carácter biopsicosocial, usted dirá el tratamiento médico, la psicoterapia, ya sea individual o familiar, pero digamos un poco flojo dentro de lo que debería ser el aspecto más social de los tratamientos. A las personas los tratamientos son de carácter ambulatorio o residencial durante 6 meses a un año, un poco más. Pero sin embargo, ya, ok, usted comienza el tratamiento, empieza a hacer el tranquilidad, empieza a jugar a la pelota, empieza a retirar algunos medios, empieza a hacer otras cosas y se integra en un grupo, pero termina el tratamiento ahí, la persona vuelve a su mismo ambiente, donde muchas veces está, digamos, la falta de oportunidades, la institución social, está el estigma también, oye, ese drogadicto estuvo allá, seguimos en el tiempo. Y hay un abandono también. Entonces el resultado podría ser el mismo. En ese sentido, los mejores pronósticos de rehabilitación siempre están, digamos, se considera que son las redes de apoyo social, familia, no, ejemplos distintos a seguir y oportunidades de desarrollo. Y el amor por su vuelo. Ahora, si bien esto implica necesariamente que es una responsabilidad de los sujetos que el consumo de drogas, no podemos decir en realidad la velocidad es así o así como para justificar. Sí nos hace cambiar el enfoque y en realidad el problema más que estar enfocado en la droga en sí pasa a ser como una responsabilidad de nosotros como sociedad. Por tanto, al menos desde mi punto de vista, ¿está nuestro país preparado para legalizar la marihuana? Yo en realidad no sé si esa sea la pregunta más importante, sino más bien si nosotros contribuimos al desarrollo de una sociedad menos adicta y que construyamos. Cuando hablamos de despenalizar, al menos yo creo que sería algo positivo, porque de alguna manera se quita el estigma y disminuye la discusión. Si una persona quizás comete algún delito y se asocia, digamos, a la persona de drogas también, el hecho de despenalizarlo hace que esa persona no va a poder quizás encontrar un trabajo. O sea, la medida mientras más prohibimos, yo creo que es peor. Pero todavía no sé si esa sea la pregunta. Eso. La ronda de preguntas va a ser después de los tres expositores expongan. Así que ahora comenzamos con Ignacio Rentería. Bueno, buenos días. Agradezco la asistencia de todos ustedes aquí. Agradezco a este colectivo, yo creo que el nombre sobre el colectivo, pero sí a una referencia a estudiantes y ciudadanos. Y eso me parece un rescate
fundamental en este momento por los tiempos sociales, económicos y políticos, sobre todo que estamos viviendo. Y bueno, yo pienso que no hay mayor bien social no hay mayor bien público que el debate público de los asuntos públicos. Y yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos en droga es la absoluta restricción que hay al debate sobre el tema de la droga. Incluso con un argumento que ustedes han escuchado, que el consumo de drogas aumenta cuando hay debate sobre la droga porque relativiza los riesgos que tiene el consumo de drogas. Y eso, discúlpenme, eso es una completa estupidez. Y además absoluta. Bueno. Yo voy a tratar de tocar como 4 puntos muy en general. Quiero hacer primero una referencia a cuál es la situación general de drogas desde una perspectiva epidemiológica en Chile. Después sobre, bueno, algunas razones que nosotros suponemos de por qué existen los consumos de drogas. Después el impacto criminalizante que tiene la actual legislación sobre drogas, los cambios a proponer. Y eso. Bueno, nuestra perspectiva es la perspectiva de la reducción de daño. Cuando hablo de nuestra perspectiva, soy vocero de la red chilena de reducción de daño, una institución que ya tiene 15 años. Y dice, es el conjunto de las medidas sociosanitarias individuales y colectivas dirigidas a minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas. Para ser bien claro, nosotros no somos ni prohibicionistas ni antiprohibicionistas, sino que exactamente todo lo contrario. Antecedentes generales más bien para no alargar voy a hacer como un resumen de cuál es la situación epidemiológica. Lo primero es que el 23% de la población entre 15 y 65 años ha usado alguna droga al menos en su vida. De ella, el 97% ha usado marihuana, el 29% ha consumido psicofármacos, el 6% lo hace en la actualidad, en el último año, el 3% hace consumo de riesgo y el 0,3% consumo mensual de pasta base. O sea, una mirada que está muy entremezclada, pero yo creo que el dato central aquí, ¿no?, es ese 6% que hace uso en la actualidad, en el último año, y el 3% que podríamos decir entre paréntesis, considerando un consumo de riesgo porque ha consumido en el último año. No es cierta la afirmación de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas duras. Esto hay que afirmarlo constantemente, no existe ningún estudio sistemático validado que pruebe tal cosa. Porque uno podría decir lo mismo, y que el hecho de respirar aire, o sea, contenido bajo de oxígeno y alto de hidrógeno, es una cuestión que lo conduce a usted indefectiblemente a la droga. Este otro dato que me parece central, el 75% ha abandonado el consumo de cualquiera de las drogas. O sea, el 75% de ese 29% que ha usado alguna vez droga lo ha abandonado. El PDC lo tiene más alto, el 78%. Y esto es muy importante porque siempre se dice, bueno, eso será en la marihuana, pero la pasta base sí atrapa, pues es la que menos atrapa. En psicofármacos el abandono es del 57%, en alcohol del 13% y en tabaco del 33%. O sea, si hay drogas que atrapan, son precisamente las que están legales. Se estima que solo entre el 10 al 20% de los usuarios actuales hacen uso conflictivo. Esto no quiere decir que sea adicto, sino simplemente que hacen uso conflictivo. Bueno, yo aquí hay una escala, se llama la escala de Lund, que clasifica las drogas por sus entornos sociales. Y la clasificación que bueno, indica que de esa clasificación de 1 a 100, el más peligroso sería el alcohol, después la heroína un 55, el crack, que sería asimilable a nuestra pasta base 54, la anfetamina 33, la cocaína 37 y la marihuana el 20.
Y bueno, aquí hay un desarrollo más específico en columnas. Porque me parece interesante que la droga más peligrosa en términos sociales, lo que está en rojo, es el mayor valor de los peligros sociales, el alcohol. Y que en general las otras sustancias, los peligros sociales son bajísimos. La capacidad de causar problemas. Bueno, no me voy a meter en esto porque no entiendo. Pero obviamente entre los estudiantes los consumos son mucho más altos. Después si quieren lo queremos ver. La función de utilidad de la droga. Yo creo que esto es un campo muy importante. A nosotros nos interesa qué es lo que la droga le resuelve al usuario de ella. O sea, para nosotros la pregunta central no es por qué las personas consumen, ¿no? Pucha, ¿por qué jugacho se me metió esta huevada? No, el problema no es por qué, es para qué. O sea, ¿qué es lo que la persona resuelve en el uso de la sustancia? Esa es la pregunta central. Tanto en términos de la perspectiva que yo lo miro, que son términos culturales, o sea, socioantropológicos, como de la perspectiva sanitaria, de una perspectiva terapéutica. ¿Qué es lo que la persona está resolviendo con el uso de la sustancia? Es tan claro de que nosotros tomamos aspirina cuando nos duele la cabeza o tenemos dolor menstrual. O sea, yo no he tenido dolor menstrual. O sea, en ese sentido nos tenemos que plantear que la única posibilidad de observar esto es desde la perspectiva de cuál es la función de utilidad, que es un concepto de economía, función de utilidad. Bueno, por eso la droga es una mercancía, porque tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de satisfacer una necesidad de gratificar un deseo, que en el fondo son necesidades económicas. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que tratar el tema. Aquí tomo un texto de Escotado, no es la experiencia de él, aunque él ha sido usuario, ¿no? Escotado es un famoso filósofo español que se dedica a las drogas, las ha usado todas. Dice, lo esencial de la heroína es que uno deja de preocuparse por los asuntos que antes preocupaban, pero el mero hecho de no estar preocupado acaba mostrando que no es preciso estar. Por lo tanto, después de tomar un poco, dejó de hacerme falta y abandoné su uso. O sea, este relato yo creo que es muy bueno. No estoy diciendo que sea para todos los casos, porque en lugar de mostrar un círculo vicioso, nos muestra claramente un círculo vicioso, virtuoso, perdón. Y lo que nos muestra es en qué le fue útil el uso de esta sustancia. Y de hecho, también se sabe que en Vietnam casi una cuarta parte de los soldados americanos usaban regularmente esta droga, heroína. Si bien solo un 12% de esa cuarta parte siguió haciéndolo cuando volvió al país, o sea, un 3%. Era la misma referencia que nos hacía Alexander. Yo creo que esto es muy importante. Porque este sí que fue un experimento grande. O sea, ustedes saben, Estados Unidos llegó a poner 1 millón de personas en Vietnam durante la guerra, a lo largo de toda la guerra. Entonces no fue cualquier muestra, no, bueno, no sé cómo estoy de tiempo más. Entonces, quiero plantear aquí como 4 tipificaciones, ¿no? Muy arbitrarias, muy de una perspectiva cultural, pero muy de una perspectiva, como lo estoy planteando aquí, de la capacidad, ¿no es cierto?, que tienen estas sustancias de resolver problemas. Entonces, un consumo funcional, predominantemente laboral, los estudios comparativos señalan una mayor prevalencia del consumo de alcohol y drogas en los ámbitos laborales que entre la población militar. Están aquí los cuadros, pero no los vamos a tratar. Consumo, pero en general, nosotros sabemos que los choferes de buses, que los choferes de camiones de transporte público, que los pescadores, que los mineros, o sea, todas las personas que tienen trabajos estresantes y sobre todo con sistema de turno, son personas que tienen consumos más altos que el resto de la población, porque tratan de gestionar sus dificultades, que pueden de tomar harto café. O sea, cuando yo era joven y hermoso, lo que se tomaba, ¿no es cierto?, era Coca-Cola con Nescafé, porque eso te mantenía despierto y te
aumentaba la dosis de cafeína que tiene la Coca-Cola. Usted sabe que la Coca-Cola tenía antes cocaína, hoy día no tiene sino los sabores de la coca. ¿Sí? La cocaína se la retiraron, se la cambiaron por cafeína, por eso que le aumenta más cafeína en el mayor poder para estar en estado de alerta. Consumo festivo predominantemente juvenil. La fiesta es una moratoria de lo cotidiano, estando consciente de suspender el sentir y el pensar. Esta es una frase construida a partir de un conjunto de relatos sobre jóvenes matabaceros en Santiago. Y al final este relato sobre la angustia, usted sabe que es muy complejo porque yo uso angustia para controlar la angustia, porque si no se me viene la angustia, ¿no? Entonces se vuelve una especie, pero al final la frase central, ¿no es cierto?, es que estando consciente, o sea, a diferencia del alcohol y de otras sustancias, yo no quiero que se me apague la tele, lo que quiero es suspender el sentir, o sea, me importa una hueá que me esté pegando en la nuca, y pensar, o sea, me importa una hueá que no tengo cómo pagar la matrícula de la universidad. No sé si me... Y esa frase me parecía muy decidora. Bueno, está en la Biblia, pero no necesito repetirlo, no sé, podría se puso a descansar porque es lo que había hecho, no estamos tan seguros. Consumo alcohólico es predominantemente femenino, vamos a ver que hay cosas muy lindas que analizar. Pero aquí lo que nos encontramos fundamentalmente con mujeres arriba de 40, 50 años, los que han trabajado en salud, ¿saben cómo se llama? Se llama la vieja de mierda. O sea, nombres científicos la pueden consultar. Se la señora lleva constantemente, entonces al final tú lo que le das son pastillas porque no van a molestar más. O sea, lo que pasa es que ella tiene un montón de problemas que tienen que ver con el país no la pesca, que produjo la abandona, en fin, no necesito repetir todo lo que le pasa a la señora mayor, porque nuestra sociedad no es capaz de tener respuesta. Y obviamente pues van a los servicios de salud a molestar, los servicios de salud le dan pastillas, y entonces se genera algo que cuando ya no era lo que empecé a dedicar a la droga, se llamaba consumo interrogeno, que las personas que había mucha literatura son las personas que por razones médicas usaban una droga y no hicieron un tratamiento de esa situación y hasta el coro. Y yo creo que la mayor parte del consumo que en la actualidad tenemos las mujeres consumen 4 veces más psicofármacos que los hombres, pero hay la misma cantidad de hombres y mujeres que consumen psicofármacos. O sea que los careros se van a ganar para ver a qué de preparar. Bueno, aquí está, pero no hay tiempo. Y bueno, después hay otros consumos que son de la moneda actualidad, como el mítico, el teógeno, que aparece la droga. Y el consumo estrictamente criminalización. Bueno, tenemos un conjunto de convenciones internacionales que nos ordenan perseguir cualquier forma de consumo y cualquier forma de producción de drogas. Tampoco tengo tiempo de decir todo, pero sí quiero plantear alguna. En la última convención, o sea, la convención más importante es la del 60. La convención madre está la del 70 y después la del 88, que es la otra. Y aquí tomo un artículo específico, dice tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal. O sea que hay una orden internacional de perseguir esto. Cosa que en Chile no se hace. Ustedes saben que la ley no prevé ninguna sanción para el consumo, pero la trampa, está en que toda conducta conducente a consumir sí está penalizada. Voy aquí a la norma, artículo 4 de la ley 20.000. El que sin la competente autorización posea transporte, guarda y porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicológicas productoras de dependencia física o psíquica o de materias primas que sirvan para obtenerlas, será castigado con presidio de 500 por o sea, 1 año y medio a 5 años de código. A menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o
exclusivo y próximo en el tiempo. Bueno, en igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre, facilite a cualquier título pequeñas cantidades de esta sustancia, droga o materia prima, con el objetivo de que sean consumidas usadas por otros. O sea, cuando usted le pasa por hora, le está corriendo pierna arriba, como dicen en algunos países, de 1 año y medio a 5 años. Eso es lo que dice el rey. Bueno, artículo 8, el que careciendo de autorización siempre plante le corre de 3 a 5 años. Y la autorización la da el SAC. Por eso ya vamos a discutir por qué el SAC está autorizado. Bueno, para plantearnos la situación actual, ¿no? Si bien el SAC ha autorizado, conduce la Fundación DAIA, que es un ejemplo notablemente valiente, liderazgo de Ana María Campuri, también del alcalde de la Florida, que no es una persona que tuviera mucho por razones obvias, ¿sí? De todas maneras me parece una actitud valiente, sí, se puede plantear, pero lo que les corre a ellos es que cualquier fiscal en este momento puede someter a proceso porque ellos están faltando la ley. Pero si no tengo la autorización del SAC, sí, pero el SAC lo puedo autorizar porque el decreto 867 del 2007 puso la marihuana en la lista 1 de las sustancias 1. Y lo que dice el propio decreto es que lo que esté en la lista 1 no puede ser usado médicamente. ¿Está claro? Además, hay otros decretos más antiguos, el 404 y el 405 del 83, que dice que las sustancias que estén en la lista 1 no pueden ser utilizadas médicamente. Solo pueden ser utilizadas para experimentos científicos. Insisto mucho sobre eso porque estamos en esta situación de las ambigüedades. O sea, por un lado la ley es restrictiva, y por otro lado los componentes del Estado la autorizan. Entonces a la gente como pataleando de ahí. Bueno, aquí hay otras cosas que son importantes. La mayor parte de las personas que son detenidas por la aplicación de la ley 20.253, que es la ley de control de identidad. Estos días hay un debate porque se está tratando de realmente que Carabineros puede tener, entre paréntesis, a cualquier encapuchado por el solo hecho de estar encapuchado. Pero también. Entonces, 2 minutos, ya, 2 minutos es poco que hacer. Entonces, el mayor impacto que tiene en este momento la ley de droga es que produce al año 85.000 detenidos por infraccionar la ley. Voy a tratar de poner la dimensión que quiere decir 85.000 detenidos. 85.000 es harta gente. Más o menos lo que se apunta en una marcha de estudiantes de San Juan. Eso significa, por favor, subrayen, el 55% de todos los detenidos por todos los delitos en Chile. O sea, para ponerlo en plata, eso significa que utilizamos el 55% de la capacidad de intervención judicial en detener personas que han infringido la ley de droga. De ellas, cerca del 80% son personas que cometen el delito que se llama deporte y consumo, o sea, que lo pillan a uno en la calle, que le aplican la ley de control de identidad, que le aplican el en el bolsillo. ¿Me explicamos? Entonces, yo creo que este es el impacto más grave de nuestra situación de droga. O sea, que tenemos esta cantidad gigantesca de detenidos y que gastamos recursos policiales en perseguir a aquellos cuando deberían estar utilizados en otras cosas. Ustedes saben que las denuncias por droga prácticamente no existen. Podríamos hacer otras comparaciones, pero no alcanza el tiempo. El otro elemento que me parece muy importante es que por ese artículo que dice que hay que probar que la cantidad que usted tiene encima es para su uso personal en el próximo tiempo, eso solo lo puede decidir un juez. O sea, la policía cuando usted lo detiene y le ve, él no puede decidir aquello, si esa cantidad es para su uso personal en el próximo tiempo. El fiscal tampoco puede. El único que puede es el juez. El juez es el único que puede decidir para dar las otras salidas que otros no. Pero eso significa al año 70.000 procesos por drogas, de los cuales, de nuevo, más del 80% es por consumo y porte, donde se aplican multas. O sea, hay una serie de salud, pero hay que pasarlas por ahí. Y esto significa el 10% de todos los delitos que son procesados por los tribunales.
Y eso significa el delito que más procesos tiene en Chile. O sea, además, no tan solo utilizamos la mayor parte de nuestra capacidad de intervención policial, sino es el delito que más nos desgasta en la utilización de nuestros recursos jurisdiccionales. Y finalmente, y con esto termino, bueno, hay una serie de tendencias internacionales, pero al final quisiera referirme a... Bueno, primero un poco una visión según Senda, que el 68% de los chilenos está de acuerdo con restringir el uso de la marihuana como fin terapéutico. O sea, eso es lo que el Centro de Estudios Públicos dice que el 40% quiere legalizarla. Además, con la Universidad Católica de Chile, el 45% considera nada o algo grave fumarse un litro de marihuana de vez en cuando. Y según Casa Pública Académica, nuevamente ahora, el 78% es partidario del uso terapéutico y el 55% del uso recreativo. O sea, quiero insistir en esto porque hay un montón de resistencia. Sí, bueno, pero no nos puede pasar lo que pasó en Uruguay, que pese a que se regularizó el consumo de la marihuana, hay un porcentaje mayoritario de la población que no está de acuerdo con aquella medida. Aquí no sería el caso. Y finalmente, porque hay que pasar cuentas políticas, ¿no es cierto? El programa presidencial de la presidenta Bachelet sobre la aplicación de la ley de drogas propuso revisar la ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas consideradas en esa norma, ya no a la justicia penal, sino a los juzgados de policía local. O sea, que cobre, el juzgado de policía local se dedica a cobrar faltas. Y agrega, entregaremos a la potestad reglamentaria de ejecución la determinación de los niveles de cuantía de drogas que se debe considerarse constitutiva del microtráfico y consecuentemente aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo personal inmediato en el tiempo. O sea que el compromiso del programa ha pasado más de un año y este compromiso no se ha cumplido. Y este compromiso es un compromiso fundamental porque esta incapacidad que hay de discernir qué quiere decir una pequeña cantidad para el uso personal y consumo del tiempo es que lo que determina esta cantidad que esté presa y esta cantidad que esté procesada. No sé si me explicamos. Y finalmente, con esto se termina, revisaremos el reglamento que considera la marihuana de la dictadura entre las drogas más peligrosas. O sea, también existe un compromiso de parte de la presidenta de cambiar de lista la marihuana por las razones que hemos explicado. Comenzamos ahora con Eric. En primer lugar, muy buenas tardes. Agradecer a este cuerpo colectivo de compañeros de la Universidad Católica de Valparaíso que habiendo entendido a esta jornada, a esta reflexión ciudadana y también universitaria. En primer lugar, como hemos señalado, como invita también este foro a trabajar, a discutir, nosotros hemos determinado poner abriendo puertas para el consumo responsable. Para nosotros la puerta de acceso a las drogas no es más ni menos que el narcotraficante. Ya hay un problema de acceso. No hay amigos, no está solo amigos, no está solo de la familia, sino que el consumo final o el contacto directo con quien te puede proveer la droga y cuando no está esa droga entra a los sitios. Ya no sé si alguien quiere un poco de cogollo, hay cogollo para agua, hay para agua pastilla, hay pasta base, hay cocaína y otro tipo de sustancias que están presentes en ese medio, muchas veces a un precio muy similar, así que por lo tanto también se genera un bien sustituto, en este caso muy en segundo lugar, para poder presentarnos, ¿quiénes somos nosotros? Somos Cultivando Derechos Universidad de Valparaíso, somos una asociación de compañeros activistas desde la Universidad de Valparaíso. Hemos realizado un trabajo al interior, realizando el mismo tipo de actividades, seminarios, contacto con profesores de la farmacia, medicina, trabajos de finalización con los compañeros, porque principalmente también se dan los programas que vienen dentro de las universidades y son estas batallas que han estado avanzando durante años y años de control de drogas y que también, como se señalaba en la exposición anterior y también ha fracasado,
porque también nosotros entendemos que dentro de la universidad es un contexto cercano de contacto con la droga. Ya no solamente el uso del alcohol ni el tabaco, sino que también, aparte de la marihuana, sino que también están presentes pastillas como ketamina, como hidrofedrina, como mentes, como compuestos psicovegetales, o sea, vegetales que están como guaranama, rojo, etc. Que tratan de poder llegar a algún momento y a una concepción que me gustaría poner en la mesa, que es lo que dice el Centro para la Drogodependencia acá en Chile, que la droga al fin y al cabo es todo aquello que busca y va a seguir buscando el hombre para poder crear su capacidad física y psicológica. Por lo tanto, si lo relata con lo otro que recién se hablaba, la universidad siempre es lo que puede rendir más, sacar la mejor nota, poder estudiar lo que más sea, cuando uno trata de tener un mantenimiento. Lo vemos en las carreras de Derecho, lo vemos en las carreras de muchas veces de conducción o diseño, donde son altas jornadas de trabajo constante, de estudio, día y día, donde claramente tienen que buscar, y por lo menos en el sistema popular, estos consumos funcionales. Por otra parte, nosotros también somos parte, bueno, al exterior, no sé si conocen la movilización de Valparaíso, la movilización hace poco, lo que también nos constituye es ser parte también de la red nacional, nosotros por cantar, estamos también constituyendo lo que es la Federación Nacional de Usuarios y Agricultores de Chile, ya en la responsabilidad jurídica, y también en ese mismo caso, nosotros como Cultiva UB, en la tarde vamos a hacer este salto, transformando en Cultiva Valparaíso, vamos a constituir nuestra personalidad jurídica, así que usamos toda la educación, como lo hicimos ahí también con un movimiento maduro capaz hoy día ser un actor social claro, que pueda también desde la defensa hacia la corte y la constitución de nueva policía. Para seguir en este debate, bueno, pequeña definición, la marihuana, por ponerlo en la mesa como un objeto de estudio, nuestra principal objeto de estudio como cultiva, no se presenta solamente como esta sustancia esta sustancia peligrosa o prohibida, sino que también se constituye en Chile hace mucho más tiempo, como lo que es la eliminación del caño, más adelante vamos a decir un poco de historia, ya, y que también dentro de este compuesto que no solamente sirve para que la gente se muera, sino que también hay subcompuestos o hay fitocannabinoides que los conocemos, ya THC, CBD, ya que tiene distintas capacidades, tanto de ansiolítico, antifosmódico, broncohilatadores, anticancerígenos, distintos estudios que ya están apareciendo a propósito de una nueva cadena, una nueva revelación dentro de la Instituto de Ciencia de la Universidad de investigar a favor. Como recién se hablaba desde la mirada de Alexander, por ejemplo, la investigación siempre ha enfocado hacia la prohibición. Ya, en Chile también es poco o nada que se podría hacer. Está el caso de Iván, desde la chilena, está la Fundación Ciencias para el Canal, que ya más de un año, está el caso de Benigno Jiménez, que también ya lleva casi 20 años, pero que hoy en día tampoco no son una base sustentable para tomar decisiones, porque lamentablemente muchas de las decisiones o los argumentos, en este caso uno escucha los debates, sobre todo la Comisión de Salud, cuando estábamos en el Congreso y se cierran a esas posiciones de decir no, de prohibir, de mantener una tradición como la que había implantado la ciencia y la de hacia la agricultura. Señalando, la marihuana o cáñamo en Chile llegó en 1545 con Capitán Pastel, bajo un mandato de la corona española de que todas las colonias de ultramar tengan capacidad de autoabastecimiento, en este caso para té, todo lo que son los derivados de leche, ya de las cuerdas, ropa, etc. Para que ellos puedan tener esta independencia, tienen que estar esperando desde España distintos insumos repuestos para abajo, para el combate de la colonización, etc. También se hace presente la independencia de Chile, también lo hace así en otras partes del mundo, donde el cáñamo, y Chile en particular, se transforma en el cuarto productor mundial de cáñamo, ya incluso O'Higgins en su momento, para poder reactivar la economía chilena, también convoca a concreto a hacer contratos de cultivo de cáñamo hacia la recesión de Estados Unidos en paralelo, para poder también fomentar un poco la economía, construir también lo que habían dejado como costo de la independencia. Esto también se va generando en Chile una industria, o sea, como por decirlo, una industria bastante fuerte, lo que son de San Felipe, donde la zona principalmente se sienta, en el Valle de algún campo, pero también en otras partes del país. No sé si conocen la hacienda del Impuesto, algunos de ustedes una hacienda gigante, y eso es la ruina en realidad, que es la réplica del Palacio Versailles. Esto fue construido en base a esta fortuna que se amasara en la producción del cáñamo, por lo tanto también relata o demuestra
el auge o el gran poder económico que genera por esta planta. Bueno, durante el siglo XX, la campaña, como bien señalaba, que viene desde el norte de América, esta campaña que se hace contra la guerra contra las drogas, en particular con la cannabis, y que lo tenemos como más fuerte, viéndolo como los movimientos de los años 60, movimientos juveniles, que vayan, muchas veces también estos movimientos hippies que se van generando en Chile, que pueden como también hoy en día, y que hay un documental que se llama Marihuana 1975, lo pueden buscar en YouTube, que está hecho por la Universidad Técnica de Egresados, junto con la embajada norteamericana en Chile, para también el relajo contra las drogas. Entonces la UNED se impone en 1973, se promulga la primera ley de control de drogas con el compañero Salvador Allende. A ver, nos cuesta asociarlo un poco, pero también responde esta lógica, una lógica regulada, falta de educación, falta de control, y se pierde siempre en los sectores juveniles, que siempre, y recordemos desde la lógica autocentrista, es lo más fácil de atacar, reprimir, porque no se comprende, muchas veces se abandonan los estereotipos que se han tenido en la adolescencia en la juventud. Así que desde este momento en adelante empecemos a ver que en Chile ya esta guerra de línea contra me salto un poco, después durante la universidad, hacer una nueva ley y luego actualizar. Esto se va incluyendo en el fondo entonces una ley previsiva. Ya una ley que parte en 1970 para buscar el control del tráfico, o sea, del acceso, que termina ya siendo hoy en día es lo que son los puntos claves, no voy a hablar de cómo que van a dar pero sí, son puntos claves que se definen en la nueva ley de drogas del año 2005, por ejemplo, consumo concentrado. Como recién se hablaba, si yo hago un amigo para poner un poquito a la esquina, no es tan pelado, o sea, y ahora concentrarse o juntarse con alguien a consumir droga o a regalarle el verbo que sea de lo que pega. O también el mismo hecho de consumir la vía pública. Ya, ambos estudios hoy en día también, ambos actos se constituyen como un factor. El microtráfico, otro punto interesante también que logra incorporar el año 2005, que es buscar la cadena final de este circuito del tráfico nacional. Ya de las toneladas que se mueven, de todos los paraguas, coca, pasta base, que van con pastillas que entran por el país, ya se parece entender que se deja de perseguir al gran narcotraficante y se va a la cadena final, que son las poblaciones, que son los niños, que son las abuelitas, que es donde dentro de un sistema neoliberal, ya cualquier persona puede decir, bueno, yo dentro del emprendimiento, yo mi micropyme de droga y la vendo y vendo en comunicación del pasaje hasta que hay novedad de investigación de carabineros y se acaba el show. Y se haga la presa, después empieza a haber una cadena viciosa dentro del mismo colegio. Los chicos también muchas veces reiteran esta conducta para decir que el mismo Eduardo de La Habana, de acá de Valparaíso, a los estudiantes cuando se les sorprende consumiendo, vendiendo drogas, se les expulsa. Ya colaborando también con este círculo vicioso que se da entre el abandono, la deserción, la vinculación como soldado, etc. Entonces, al fin y al cabo, puedo volver a decir que se corta el hilo con la parte más bueno, como se señalaba también, la protección para los médicos, la provisión acerca de la ley de defensa, el artículo 63 a los abogados. Hoy en día, si un abogado quisiese defender a su hijo, a un vecino, a un cliente X por el tema de la ley 20.000, está inmediatamente dentro de la lista de la Contraloría, ya que le impide poder ser funcionario del Estado, cualquiera de sus profesiones, universidades. Solamente está la Defensoría Penal Pública del Estado de esto, pero para lo que son las defensas privadas esto no se permite y también tenemos uno perseguido o ocupado o estigmatizado por la ley 20.000. Y bueno, y por último también el tema que es central, acceso y camino. Ya lo veíamos entonces el tema del acceso que hoy en día se da bajo la cortina, bajo la mesa, en la esquina, en la plaza o en la población, que es más por el narcotráfico, que es este juego que deja como resultado la prohibición, y también la calidad. Ya, porque cuando uno ve que desde el ámbito, no sé si hay ingeniería comercial, minimizar costos, regular plano, odio, tratado, quizá autocultivo, o algún no sé, de campo, etc. Mantenemos las tradiciones del país. Tenemos también la marihuana paraguaya, que está en grande Paraguay, que la cultivan grandes cultivos, los campos de Paraguay, que después se empaquetan en cubos, se encuentran con camiones, por aviones, distintas maneras de que lleguen a Argentina y que lleguen a Chile. Y que también en ese caso en particular se va pateando también, la va mezclando con distintas sustancias, con tierra, con droga, con hasta meriquela, ¿no? Pero vamos.
Yo creo que aquí también muchas personas que han llegado a este punto, aparte de eso, se han pillado con manzanilla, ya que es una de las peores causas que uno se da cuando se pilla con esto. Y también lo que es la marihuana mala que sea en el país, denominan chilombiana, andina, chilena, etc. Al fin y al cabo, marihuana campo, que también le incorporan distintos compuestos sintéticos para aumentar su capacidad de generar lo que denominamos la hormona. ¿Qué estamos buscando durante los últimos 10 años? Con constituir un movimiento, con constituir un polo crítico acerca de esta situación con respecto a la droga, para recrear un paradigma de la transición y con movimientos de resistencia que se han generado a lo largo de todo el país. Tenemos el caso de la revista Cargo, que no aparece no solo con la sola, sino que también tiene su conjunto movimental. Tenemos los movimientos, como acá en el caso de la producción de daños, que también empiezan a generar, oye, su política está fracasando, damos realmente por esos dos puntos. También están distintas organizaciones a nivel nacional que se van creando. Ya tenemos, con nosotros hoy día tenemos siendo la séptima personalidad política a nivel nacional de distintas regiones que se suman como movimientos activistas para poder cambiar la política de drogas en su conjunto, en su particular el tema de la cannabis. Y también que no hemos denominado aquí sintético 4 puntos de 4 puntos fuerza. Primero, cultivo doméstico, cultivo personal, cultivo del hogar, ya cultivo para la familia, cultivo sin tener que salir del hogar para ponerse en contacto con un narcotraficante, o también en la misma medida colectivo, un poco buscando que se nivel internacional, que las personas se puedan dentro de un inmueble propio, con una responsabilidad jurídica sin fin de lucro, ya con los mismos que estimen necesarios, hacer un cultivo para poder satisfacer sus propias necesidades. Hoy día no hay una comprensión mayor, pero hoy día lo que está tratando de buscar hoy día son alternativas, ya que no pasen ni por la venta de una farmacia, ni que pasen de nuevo por un narcotraficante que te venda en las mismas condiciones que iniciamos delante sustancias de tipo cannabis o que te las cobren como un sustituto. El consumo recreativo, sacramental también lo podríamos ver, que son, porque hoy en día hay mucha voluntad política de poder hablar del consumo medicinal, o sea, decir que, no sé, una familia con un niño en especial refractario, o la persona con cáncer casi ilógico, o la exploración, decirle que no pueda tener su tratamiento, en el caso del tipo de violencia refractaria que es progresivo, que lo va a mejorar, en el caso también muchas veces de los cánceres ya que son crónicos terminales que ya para poder tener su vida con una mejor calidad de vida es casi ilógico, no decirle que no. Pero el recreativo todavía se sigue apuntando, todavía se sigue ciegando, todavía se sigue patologizando, como lo digamos con el tema de señalar como una adicción. El DCM mínimo es el 4, sí, puede terminar, la penúltima noticia, el DCM4 lo considera como que no tiene más lidiar empresarial por el cuerpo. Pero si tú te haces un examen de drogas, cuando pasas el nivel de los trabajos, tienes hasta 27 días después del consumo de la presencia del cuerpo, por lo tanto también puede arrojar positivo y perder la vida. Bueno, la investigación nacional, que no se hablaba, y la eliminación de narcotráfico. Ya gran problema que en día se toman las poblaciones de nuestro país, control territorial, imperio de la violencia y quiebre de las relaciones sociales del entorno. Falta de poder imponerse en el entorno, excesivo uso intenso de la policía en estos barrios, por lo cual se transforman en barrios que terminan siendo estigmatizados, constantemente allenados, etc. Y también con distintas otras consecuencias para que las manos. El órgano legislativo, el ejecutivo, ya lo sabemos por la ley de autocultivo que se está discutiendo hoy en día, ya tuvo su debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, fue despachado el día de ayer que se había tocado. Como son con diligencia y lógica que maneja la política no constituyente, esperamos que la próxima semana así se retome, que vendría básicamente va en esta base de la criminalización del usuario, el cultivo medicinal y recreativo, mediante el autocultivo, cultivo doméstico, no hemos podido todavía ganar lo que planteamos los poderes de cultivo, permite que los médicos y sus familias puedan acceder a medicamentos utilizados a la cannabis, eso todavía es el papel. Y bueno, lamentablemente todavía el tema del abogado, el tema del cultivo colectivo, porque si ustedes se sientan a leer la ley, es un cúmulo de situaciones, desde los funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, abogados, médicos, pero como situaciones que van criminalizando y generando una realidad en el fondo, ya que se mueve la clandestinidad, ante la cual nosotros decimos, bueno, como decía Iván, hay un programa de gobierno que espera que hay medidas que se comprometieron durante la campaña del año 2013
para resolver esta problemática que todavía no está en mesa, que todavía, por ejemplo, hoy en día tenemos 51 drogas incorporadas a la lista de drogas, y no ha salido la cannabis de la lista 1, que hoy en día seguimos teniendo 85.000 detenidos, como decía Iván, al año por ley de drogas, y ahora el 80% son solamente usuarios que tienen un poquito en el bolsillo o quizás no fueron de la calle, para decir palabras simples. Y bueno, también planes de 6.000 millones de pesos más para hacer el combate al narcotráfico. Todavía ninguna respuesta concreta para los usuarios, ya para que puedan tener libertad en sus hogares colectivamente. Entonces, no tenemos nada todavía por votar en negro, pero esperamos con la voluntad popular, por la movilización en la calle, por la investigación científica, por esta ley ya acontecido. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera, la voy a citar yo, son 2 minutos para responder, y tiene que ver con cómo opinan ustedes que los cambios de las políticas de drogas deberían llevarse a cabo y con qué ojos ven el avance del Parlamento en la materia de despenalización del autocultivo y uso medicinal recreativo de la cannabisativa. Si realmente lo que se está discutiendo es un avance real o artificial. Para mi comprensión. ¿Con qué ojo se ve el avance del Parlamento en las discusiones que se han llevado a cabo con la Comisión de Salud? Si va a realmente avanzar en el Senado, si se va a aprobar y si este avance es contundente con lo que se necesita, actualmente el país. Bueno, la verdad, en el sentido de cómo están avanzando las leyes, no tengo mayor información al respecto. Pero, como lo había dicho antes, en el fondo, yo creo que el tema va más allá del hecho de que aprueben o no la ley. Esto tiene que ver un poco con la percepción que se mantenga a largo plazo con lo que tiene que ver con el consumo de drogas, porque si bien puede estar, bueno, la marihuana en el fondo, porque si bien después puede estar una legislación en el fondo que penaliza y permita el cultivo, las situaciones de estigmatización o exclusión igual se pueden mantener, digamos, a nivel social. Entonces, una pregunta anteriormente era si estamos preparados para desarrollar una sociedad un poco más inclusiva. Sí, bueno, primero la pregunta general, o sea, como la dije al final de la intervención, lo que nos parece importantísimo es que el gobierno cumpla con el compromiso político que adquirió con los ciudadanos chilenos en estos programas. Y eso pasa por la institución correspondiente, el Instituto de Salud Pública hecha determinante, por una instrucción que dio la Presidenta de la República, que es la que tiene la facultad, ¿no es cierto?, de reglamentar las leyes, de decir cuál es la cantidad de marihuana que uno puede tener en el bolsillo. Recuerden, como lo hacen todos los países del mundo. O sea, si usted está en México, usted puede llevar 6 gramos en el bolsillo y puede tener 6 plantas en su casa. Y si usted está en España, es más o menos lo mismo. Entonces, esa es una determinación muy importante. Pero aquí hay una lucha muy terrible, porque, perdónenme, la actual política de drogas, no sé si le va a sonar, es un modelo de negocios. No sé si a ustedes les suena que quiere decir un modelo de negocios. O sea, aquí gana la policía porque la policía recibe premios porque detiene 85.000 personas a veces. Por eso se le va a 55. Yo quiero alcanzar a tocar otro tema que es el tema de los diputados conocidos. En general, en todos los delitos no se sabe quiénes son los delitos. Si tomo el delito más grave, no más grave, perdón, el más frecuente, el que más le molesta a la gente, que es el robo con fuerza, ¿no? Cuando lo echan a robar a la el 90% no hay imputados conocidos, pero en droga es al revés. El 90% son imputados conocidos. Entonces, si un fiscal rico tiene una causa por droga, pues yo la puedo resolver. Y los fiscales ganan bonos cuando resuelven la causa. Pero después está el tercer grupo, que me parece el más importante. Bueno, aparte están todos los que trabajamos en droga. Cuando ustedes, yo
subido la droga, o sea, gracias a que hay todos estos desastres políticos de droga. Pero lo más grave, ¿no? Todo tiene que ver con los campos médicos. O sea, ahí hay gente que vive del hecho de que hay una visión determinada de las drogas y curan a personas que no tienen ninguna enfermedad. Claro, porque una mamá se entera de que el hijo estaba usando marihuana y obviamente lo lleva a la psiquiatra para que le haga un tratamiento y el cabo no se asusta y obviamente lo va a la calle y tiene una psicopatía. Y hay unos frescos, perdónenme, que van por las empresas y se te hacen un screen, entonces claro, alguien te va a salir positivo y ese gallo que se tomó una fiestecita el fin de semana con los amigos sale positivo en heroína, que es la sustancia que consumió cocaína. Y entonces dicen, no, pues hay que hacer un tratamiento porque si no lo echamos. Y entonces cuando hay un tratamiento, $1,500,000 nomás, pero lo pagan en 15 meses. Y obviamente no lo afecta, porque si no lo echan de papel. En el servicio público, indefectiblemente, o sea, si no te hacen un tratamiento, te van. Y si te hacen un tratamiento y volví a salir positivo, para acá. Y eso le ha pasado a una jueza recientemente. Porque estas cosas no se hacen. Bueno, en el sector privado lo más obligatorio, pero si estás demostrando. Entonces, aquí hay una cantidad de gente que tiene un modelo de negocio. Y ellos son los que se oponen a cualquier cambio en la droga. Y se oponen incluso a los debates de droga porque dicen que con eso aumenta el... Y finalmente yo quiero tratar otro tema, que es un tema de salud pública. El mayor escándalo ha sido que el último informe sobre el consumo de drogas, los establecimientos educacionales en el caso de marihuana había subido de un 20% a un 80%. Escucha, gran escándalo, el 30% de los cabros que están usando marihuana y no deberían usar marihuana. Eso pasa porque el día de la batería anda hablando huevadas. Claro, digo, pero mira, el problema grave que nosotros damos por los cabros no es que el 30% use marihuana, sino que el 60% está usando alcohol. Y todos sabemos que el alcohol es mucho más grave para la salud personal y para la salud colectiva, ¿no es cierto?, que la marihuana. Ese es y eso, ¿qué es lo que nos expresa? Nos expresa otro dato reciente. Hace 2 años atrás, de las licencias médicas, el 24% era por razones de salud mental. 2 años después, el año pasado. El 48% de las licencias médicas son por salud mental. Eso quiere decir que estamos en una emergencia gravísima en salud mental. Y esa emergencia gravísima en salud mental se refleja, ¿no es cierto?, como uso de drogas. Porque las personas tratan de confrontar sus problemas de salud mental haciendo un uso utilitario, ¿no es cierto?, de las sustancias que tienen en su entorno. Entonces yo diría bueno, y en particular sobre la ley. O sea, sobre el proyecto de ley, o sea, más bien es difícil tratar este tema porque puedo aparecer como que yo estoy en contra de este proceso de legalización de la marihuana. Pero hay un problema sumamente feo, que no se ha entrado en particular al tratamiento, ¿no es cierto?, de qué quiere decir esto de la pequeña cantidad para el uso personal y profesional. Y lo otro es que solo se refiere a la marihuana, y perdónenme, el problema más grave que nosotros tenemos, de criminalización de los barrios populares, son los jóvenes que están ligados al tráfico y al consumo de pastas. Y sobre esto no hay ningún tratamiento. Entonces, yo pienso que hay que apoyar la ley porque de todas maneras una base, pero la ley tiene demasiadas restricciones y perdónenme, y no había voluntad de discutirlo. Yo fui a la comisión y no me pescaron para nada, ya yo delante público, ningún debate sobre la necesidad de poner a todas las drogas y la necesidad de referirse particularmente al artículo 4 de la ley. El 4 y el 50. Bueno, conjunto cultural, también estuvo participando en la discusión en la Comisión de Salud. Y claro, muchas veces tú te veías los argumentos que acogían como válidos, como certeros, eran los argumentos que se lo decían sus profesores universitarios, para demostrar que muchos de aquellos diputados son médicos, y donde claramente son argumentos que aún, aparte de tener los antiguos bases científicas, también siguen teniendo una carga moral gigante. O sea, por ejemplo, quizás algunos, vamos a situar, por ejemplo, el decano de la facultad de la Universidad de Medicina de la Facultad de Chile, que hemos invitado a hablar, él también es un momento profesor, el presidente de la Facultad de Medicina de Chile. El profesor en su momento dijo también hay que tener problemas con drogas. Y
Y a partir de eso, lo llevado por muchos distintos centros de organización, no le habían permitido obtener los resultados que él esperaba y que los propios de la Organización para los que es la definición que les decía antes, porque siempre nunca se va a olvidar de eso. Y claro, hoy día lamentablemente tenemos un país donde la moralidad y la falta de datos científicos es un problema también político, de cómo se toman las decisiones políticas en este país, con el sistema político del país, y que también hoy en día en drogas pasa en aborto, pasa en la TV, pero pasa en mayores libertad para el derecho sexual. Entonces, lamentablemente hoy en día es complicado. Hay voluntades que se muestran de buena primera para poder avanzar en un tema distinto. Yo igual soy partidario con el año que hoy en día hablar de cannabis para drogas es muy poco. Ya, porque hoy en día claramente estamos hablando de una droga que de las más inocuas, no es inocua, pero las que menos complicaciones a la salud y por otra parte el juicio trae a esta versus el alcohol, versus el tabaco, versus la cocaína y versus también los fármacos recetados, donde ahí también, bueno, muchas su mamá o ahorita también van a estar con ese mismo drama. El drama de la pastilla para dormir, el drama de la pastilla para estar feliz, la pastilla, bueno, pastillas tras pastillas. Entonces, lamentablemente, yo creo que hoy en día para esto, la primera tarea, y esa es la convocatoria, aparte de la mesa de cada uno, puede enfrentar a la mamá para decirle, oye, ¿cuál es el problema? Puede enfrentar al papá, entonces te va a atacar, que te va a poner un tate quieto por estar con un tiro, muy probablemente algo así. Entonces, hoy en día podemos lograr lógicas comunes para que tenga una sociedad, un colchón societal para poder tomar una nueva lógica hoy en día de drogas. Ya porque esta lógica que tenemos con respecto a la droga, imagínense. En Valparaíso mismo, en San Felipe, la gente aquí plantó durante 400 y tantos años caño. De un día para otro le dijeron que el caño era legal, que no se podía plantar. Y de repente su nieto está fumando pito. O su hijo tiene a armar los pitos al campo a los hijos de Cañamar. Entonces, hay una lógica que hoy en día, esa lógica no se dieron cuenta. Pero si sus hijos se dieron cuenta que eso era malo. Y si sus hijos hoy en día los hijos de sus hijos se están dando cuenta de que eso no es malo y que es bueno. Y se lo están recetando su aborto para su dolencia. Entonces yo creo que hoy en día hay que ir avanzando, hay que ir a demostrar la calle, hay que sincerarla. Hay personalidades públicas, como les decía, cuando cae un culpable conocido, el hermano de Sergio Lago, etc., ya que lo hacen como mucho más cercano. Pero bien, de verdad necesitamos aumentar que este nivel de la encuesta sea llegue a un 80%, además lo mismo, para que la opinión pública hoy en día pueda decir, como lo hizo ganar en Uruguay, cuando se logró el 60% ya de la aprobación pública, se logró en ese momento ya que significa acelerar la discusión. Chile, en este caso en particular, el presidente Michelle Bachelet, es bastante harto de usted. ¿Ya? Y cuando pueden pasar el periodismo que acaba de retrasar mucho tiempo el debate, si sean conversaciones investigativas, que no se puede nada. Entonces, yo creo que podría haber de punto. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Consuelo tiene el micrófono. Levanta la mano y quiere realizar. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué punto se torna realmente un problema el consumo de la marihuana o de la droga en general? O tomando en cuenta los tipos de consumo que hay. ¿Qué tipos de consumo se consideraría realmente un problema? ¿En qué respecto a la vida cotidiana? ¿Cómo puedo yo consumir normalmente, realizar mis actividades sin que sea necesariamente un problema? Para ustedes, ¿cuál es el problema de consumo? 2 minutos para contestar cada pregunta. Bueno, al menos desde el punto de vista, obviamente está normado, ¿ya? Dentro de como el diagnóstico que existe en los manuales de psiquiatría, cuando la persona en realidad empieza a aumentar su consumo, empieza a hacerlo más frecuente, ¿cierto? Empieza a abandonar sus tareas, digamos, como responsabilidades, y hay un deterioro de las relaciones sociales, bueno, está como todo el cuento, digamos, normado. Ahora el tema yo creo que va un poco la responsabilidad personal en ver si para uno es un problema más que lo que está normado anteriormente. O
sea, por ejemplo, si de repente yo me da una cosa y quiero empezar a fumar pito seguido y eso me lleva a matar quizás fuera la pelota y me dedico a hacer música, a leer o a hacer otras cosas, en el fondo quizás para una persona externa puede ser, oye, si uso fumar marihuana o hacer deporte y para el otro va a ser un problema. Pero quizás para mí personalmente en realidad estoy haciendo algo que me enriquece más y me motiva más. En ese sentido yo creo que el consumo problemático es lo mismo que decir que es bueno y que es malo. Yo creo que eso va a depender de uno mismo. Claro que obviamente yo siento que en esta sociedad como en que estamos constantemente siendo terrorizados, de que crimen y lo otro, estamos constantemente buscando que otros decidan por nosotros. Eso. Un recordatorio después de esto hay un copy-paste en el salón de eventos, por si acaso. Ya, mira, yo obviamente que puede haber una visión estrictamente médica o sanitaria para definir el consumo problemático a partir de un punto, el consumo comienza a ser problemático. Pero yo creo que en general tenemos como una definición que casi viene de la adicción. Nosotros consideramos que el consumo dependiente cuando la persona necesita de una sustancia para poder desempeñar su vida cotidiana. Y consideramos que una persona es adicta cuando subordina toda su vida cotidiana a la consecución del consumo de sustancias. Pero yo quiero insistir en características terriblemente ansiógenas que tiene nuestra sociedad contemporánea para todos nosotros. Y de ahí que nosotros lo que hacemos son usos ansiolíticos. Y leía ese párrafo o resumen del consumo de Pantabaceros de Santiago, que me parece absolutamente claro, porque es una persona que quiere obtener un resultado específico para tratar un problema de ansiedad con una sustancia que ningún médico estaría dispuesto a aceptar, que es una sustancia capaz, ¿no es cierto?, de calmar la ansiedad, porque es un terrible estimulante del sistema nervioso central. Entonces te dicen, cuando se reconoce que hay una serie de paradojas, es como la paradoja con la marihuana. Hay personas que ejercen violencia bajo el efecto de la marihuana, y todos nosotros somos nerviosos, porque la marihuana es un depresor del sistema nervioso central. Como el alcohol, ¿sí? O sea, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero antes que estés bien deprimido te pueden mandar unos portolazos gigantescos. Casi todas las agresiones, por ejemplo, son intrafamiliares, están intensivamente teñidas por el hecho del alcohol. Entonces, entrar a definir a partir de yo creo que tiene que ver con la propia conciencia que uno tiene, ¿no? Y uno sabe cuando la está sacando. Bueno, ha sido bastante progresivo, me gustaba bastante cómo se iba respondiendo esta pregunta. Básicamente hoy en día hay un 10%, según ustedes, para ganar el 10% de la población que no tiene una problemática o un consumo de no apta para la vida. Por ejemplo, tipo de patologías mentales, físicas, se generan detonantes, se generan fuera del 10%, del 30% restante. Por ejemplo, aquí tengo una situación problemática, me parece hoy en día las que se dividen cuando uno quiere acceder a una sustancia y tiene que ir a meter con la población, cual era medio mundo, desde la vecina, desde al soldado, desde la vida que vende, etc. Y la contraparte dejando de lado ir a casa, por ejemplo, o hacer un trabajo, o dedicarle más tiempo a una red de trabajo, para tener una situación freelance, como decía, por ejemplo, un voluntario y placentero momento donde pueda estar tranquilo, que muchas veces, por ejemplo, uno usa la cannabis para de relajación, tranquilidad. Ahora, fuera de ese último momento final, ¿ya? Todo lo que se va a tener es problemático. Está ahí violando la ley, está ahí violando la seguridad de los vecinos, está contribuyendo en un mercado negro, te puede ver expuesto a asalto o a agresión, entonces ya no se es problema. Entonces, ¿qué genera ese problema? Genera la persona. Si uno puede tener ese recurso de otra manera, aunque ya fuese que vamos a Uruguay en una farmacia, para que ponerte en contacto, porque uno puede tener en las poblaciones, hacer trabajo voluntario, o venir de ir vacaciones en su programa, en su espacio, o ir a hacer actividades que busquen y vayan más hacia arriba. Pero este tipo de actividades no más hacia abajo.
Ya, yo no voy a buscar que un carro que tenga un número y que quiera ver un poco a poder pagar. Yo no lo voy a ver de esa manera. Lo que es problemática es que eso hoy en día es el objeto de estudio y de casa de la policía del país. Aquí en Valparaíso no es tanto, pero si uno empieza a revisar lo que en Australia, en el sur, en Valdivia, nosotros, ¿qué hacemos? Los principales culpados son personas que tienen 2 plantas en su casa, que tienen 3 plantas y 30 lucas, entonces al fin y al cabo todos esos son problemáticos. Si lo que vemos en esta realidad es reequilibramos, entonces cuando tus problemas afecten a tu entorno, a tu familia, y tu propia seguridad, y creo que esos son problemáticos que diciendo no y buscando otras maneras donde sea la responsabilidad y que no sea un impedimento para hacer la propia normal. Vamos a realizar una última pregunta. Primero que todo, buenas tardes. Gracias por las intervenciones. Los quería llevar quería en realidad plantear un tema. De acuerdo que podríamos estar de cierta forma de acuerdo de que el prohibicionismo no es la solución. Pero ¿cómo no caemos al otro extremo de, por ejemplo, de la mercantilización de la marihuana? Desde el punto de vista, por ejemplo, cuando uno la compara, por ejemplo, con el alcohol, que ya lo han dicho más de alguna vez que es una droga mucho más nociva con respecto a la marihuana, que hoy en día nosotros no tenemos ni siquiera un cuestionamiento por ver, por ejemplo, día a día publicidad en donde se mercantiliza, se nos da de alguna forma la idea de que es necesario consumir alcohol con respecto, por ejemplo, hoy en día al prohibicionismo que tenemos de la marihuana y asumiendo que se puede legalizar, por ejemplo, el consumo y el autocultivo, ¿cómo no llegar a este mercado, por ejemplo? Ese es el gran punto. Difícil pregunta. Yo la verdad creo que, así como quizás ser un poco pesimista, creo que es imposible. Partiendo de la realidad, todas las cosas, bueno, de hecho yo creo que es un poco así como tú lo planteas, incluso estando prohibido, ¿ya? Desde el punto de vista que al menos a nivel psíquico, cuando nos prohíben algo, más nos llama la atención querer utilizarlo. De hecho, muchas personas creo que inician el consumo de drogas por el tema de ser parte de un grupo, ¿ya? Incluso viéndolo desde el llegar a una adicción, quizás no parte de lo que es la sustancia en sí, sino que más bien como una forma de escape. Muchas personas en realidad se integran a través del consumo. Por otro lado, yo creo que incluso, dudo también que si se legaliza la marihuana después hay potenciales de personas arriba ya de con un poquito y así como comprar este tipo de marihuana. Lo veo como un poco difícil, ¿ya? Pero claro, yo creo que eso ya está pasando. Incluso estos mismos debates también quizás puedan generar, entre comillas, quizás me equivoque, ¿ya? Pero en el fondo creo que tiene que ver con la conciencia. Hay personas que van a enganchar y que están más conscientes que otras, o sea, más conscientes que otras. O sea, tengo que partir del hecho de que si la droga tiene una función de utilidad, o sea, con la condición de tener un valor de uso. Todo aquello que tiene un valor de uso necesariamente tiene un valor de cambio, y todo lo que tiene un valor de cambio pues se constituye en el mercado. Puede ser un mercado privado, puede ser un mercado público, no me interesa quién es el agente. Entonces, escaparse del mercado es bastante difícil. En la actualidad nosotros tenemos un mercado ilícito, lo que es un mercado, el mercado tiene dólares. Entonces, para contribuir a la conclusión general, les voy a contar una cuestión media fregada, y es que en este momento la ilegalidad de la droga tiene una función social muy importante. Yo no sé si lo que voy a decir es válido hoy día porque es un estudio que nosotros hicimos hace casi 20 años atrás. Pero al final nosotros hacemos estudios de valor agregado, o sea, cómo del precio final que paga el consumidor se lo distribuyen todos los que participan en el proceso que va desde la producción hasta el consumo. Se llama el valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en el valor agregado? Todo el mundo debe suponer que quien se lleva la parte del león en el valor agregado son los narcotraficantes. No están equivocados, ellos se llevan solo el 13%. La parte del león se
se activan lo que los gringos llaman los rusos, o sea, lo que nosotros llamamos narcotraficantes, muy malamente y equivocadamente tigres, que se llevan el 57%. Entonces, ¿qué les digo? Todos ustedes entienden que los tigres no son lo que salen simplemente en las películas, sino son como la señora Juanita, ¿no? La misma señora Juanita que vendía drogas, no sé si ustedes saben la historia, ¿no? O sea, en este momento el narcotráfico le hace un subsidio a la pobreza a nivel planetario, que es igual al 57% de lo que un usuario de droga paga por la droga. Cuando nosotros legalicemos el mercado, lo que va a pasar es que esa gente se va a quedar por fuera del negocio. Se lo voy a poner en argumentos de la policía inglesa de también hace como 20 años atrás. La policía inglesa decía, mira, nosotros lo de la droga no nos molesta, porque desde que hay tráfico de droga en Londres han disminuido los otros delitos. Porque aquellos que están marginados no van a echar todas las razones por las cuales alguien entra a cometer el delito, o sea, transgredir los derechos de terceros, robándole la cartera, en la medida que se meten a la droga no se dedican a ese delito. Entonces, yo diría que ahí tenemos un mundo bastante complejo, que tiene que ver con la complejidad de nuestro mundo. Bueno, como bien está señalado, la mercancía negra. Por la mercancía blanca, por ejemplo, en particular no se tiene, son alrededor de 3 millones mensuales, más todo un protocolo de educacionario con el ISP. Es complicado. A nosotros igual les hemos tratado de ser bastante fácil y enfático, y sobre todo en el cuento canario, que está todavía por los grouchos, algunos que tienen muy buena manera de cultivar, y otras quizás como convocatoria, quizás que te puedan decir, oye, yo podría ver esto. Para nosotros ya decir que hace muchos de los años durante la agencia de felicidad en este mercado, desde los narcos, los clandestinos, los pacos, los fiscales, porque Chile cuando se mete un 10 toneladas de pasta base o de paraguayo, cocaína, no pasan solo. No es que vayan carros que no detecten, no es que vaya un policía peruano que no lo sienta, no es que haya un policía que no haga un control y no lo deje pasar. No es que haya un juez que cuando toman las más grandes le da pena más chica y a los más chicos le dan pena más grande. Esta lógica que se da, yo creo que hoy en día sería bueno cuando uno puede hacer esta decisión política de decir esto sí y esto no. Sería interesante hoy en día pues fabricar con sustancias que no estén, que estén exentos de lucro, que no sean binarios, sino que puedan sobrevivir. Creo que por ahí uno puede ir haciendo más a suscitar esta relación del lucro. Sin embargo, es complicado. Hoy en día tenemos, por ejemplo, para la derecha chilena, esta discusión en el Parlamento, si esto puede ser una pastilla, puede ser todas pastillas de coca, pastillas de pito, pastillas de lo que sea, y se puede ser en sus farmacias. No habría creo que no tenga ningún inconveniente, y de hecho estaría celebrando. Pero cuando se dan toda esta lógica del mercado popular, desde el autocultivo, desde el fin del lucro, desde la restricción, cuando lo vemos desde esa perspectiva todo cambia. Lamentablemente hoy en día la mercantilización se va a dar en una mercancía todavía, pero cuando vayamos logrando, cambiando esta sociedad de consumo, que también hoy ya esta sociedad de adicciones, de depresiones y de ansiedades, podemos también ver el otro lado, que por el reuso, desde que yo la planto, hasta que la obtengo, hasta que la consumo, esos valores que son, creo que van para una nueva, tipo nueva sociedad, creo que podemos quitar la mercancía a esta sociedad. Bueno, damos las gracias a la participación de todos ustedes. Queremos entregarle a don Iván Francisco Villegas, de parte de la escuela, y convidarlo a todos al break, al coffee break que hay ahora en el salón. Muchas gracias. Muchas gracias.